Atención. Bienvenido a este relato sobre uno de los episodios más inquietantes que tejieron la memoria costera de Puerto Lirio. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos observas y la hora exacta en la que escuchas esta narración. Queremos saber en qué momentos las historias del mar tocan a la gente. Era el verano de 1912, cuando la orla parecía prometer prosperidad, con nuevos almacenes portuarios y un paseo que recibía lámparas de gas. La ciudad crecía y con ella la confianza en la modernidad. El contraste entre ese progreso visible y los secretos enterrados en la arena se haría imposible de ignorar a partir de una mujer cuyo nombre luego sería pronunciado en susurros: Antonieta Cavalcante. El caso no figuró en las primeras páginas de los periódicos nacionales, y sin embargo dejó huellas materiales y relatos que llegaron hasta nuestros archivos municipales. A lo largo de este relato iremos por diarios encontrados en un sótano, cartas guardadas en un cofre oxidado, registros policiales mal sellados y el testimonio de pescadores que afirmaron escuchar una canción entre las olas. Presentaremos documentos, cartas anónimas, un broche de nácar encontrado en la playa, un cuaderno manchado de sal y estudios modernos realizados con sonar y pruebas de laboratorio. Prometemos una investigación que conecte fragmentos del pasado con hallazgos recientes y que muestre por qué algunos secretos, una vez despertados, tienen la costumbre de no volver a dormir. Si tienes valor para acompañarnos hasta el final, entenderás por qué la última pieza del rompecabezas apareció enterrada cerca del muelle, donde alguien juró haber visto una luz azul que no pertenecía a ningún barco. Puerto Lirio era una villa costera de fachadas descascaradas y muelles que crujían con la llegada del carbón y del pescado. La familia Cavalcante llegó a fines del siglo XIX, procedente de la sierra, atraída por contratos para suministrar madera a los nuevos muelles. Antonieta llegó siendo joven, con manos de costurera y una mirada honda que muchos describieron como distante. El padre, Joaquín Cavalcante, era capataz en la demolición del viejo muelle. Su madre, doña Marta, manejaba una pequeña tienda en la plaza. En los papeles encontramos una solicitud de trabajo firmada por Joaquín fechada el 3 de marzo de 1904 y una factura de compra de telas a nombre de Antonieta en 1909. Ella no había nacido en la orla, sino en una finca interior, pero se adaptó a la brisa salina y al ritmo del mercado. Sus vecinos la describieron como reservada, meticulosa con las puntadas y con una costumbre extraña: coleccionar conchas rotas que guardaba en un cajón bajo la cama. El entorno social era de clases mezcladas. Junto a comerciantes y marineros vivían rentistas y trabajadores de la incipiente usina eléctrica. Los archivos municipales contienen un permiso de obra donde el apellido Cavalcante aparece relacionado con una contribución voluntaria para la reparación del paseo, lo que indicaba cierto estatus local. Aquel paisaje de progreso ocultaba tensiones, huelgas en los astilleros, disputas sobre concesiones portuarias y una bruma de superstición que se activaba en noches de niebla. Antonieta, atrapada en esa marea de cambios, iba a convertirse en protagonista de un suceso que alteró por décadas el comportamiento de la comunidad. Antonieta alternaba jornadas en la sastrería con largos paseos junto a la orla, y quienes la vieron en esa época recuerdan pequeñas alteraciones que nadie supo explicar al principio. Las costuras que hacía en su taller aparecían con puntadas dobles, como si alguien hubiera repasado su trabajo. Vecinos percibían que su voz se apagaba cuando hablaba sobre la playa, y que a veces, al caer la tarde, ella se detenía en el umbral de su casa para escuchar algo que nadie más oía. La sirena de la usina se mezclaba con un olor a humedad y algas. En la noche, el aire llevaba un tinte metálico y la arena guardaba huellas que no correspondían a botas ni a patas de animal. Lidia, la joven que barría la sastrería, contó en años posteriores los detalles. A veces la veía con los dedos en la caja de conchas y me pedía que no abriera la ventana cuando la luna estuviera alta. Marcos, un aprendiz del taller, comentó que Antonieta tejía a veces con las manos temblorosas y que en su costura introducía pequeños fragmentos de tela azul. Los sonidos de la costa se volvieron experiencias sensoriales: el crujir de la madera del muelle, el olor a fuel de los barcos, el sabor salado que entraba en la boca cuando subía la marea, la vista de una luz leve en el horizonte y la sensación táctil de la arena fría en la madrugada.
Pequeñas cartas anónimas empezaron a llegar por debajo de la puerta, con frases cortas que hablaban de promesas y de deuda. Nadie al principio unió estos detalles, pero la suma de señales produjo una atmósfera que poco a poco pareció presagiar algo más grave. La noche del incidente central quedó marcada con una fecha precisa en la narración municipal, 12 de septiembre de 1912. Fue una madrugada de neblina densa. Lidia recordó haber escuchado golpes lejanos y el rumor de una voz que parecía articular una canción infantil. A las 5 de la mañana, la casa de los Cavalcantes estaba vacía. No había señal de Antonieta, no había ropa desordenada, solo la caja de conchas abierta y un broche de nácar en la almohada. El primer reporte en la comisaría lo firmó el inspector Salinas a las 7:30. En el acta inicial se consignó que no hubo signos de violencia en la casa, que la ventana de la sala estaba cerrada y que una huella única, fina como de bota pequeña, iba hacia la orilla y se perdía en la arena. La búsqueda organizó a vecinos, al padre Joaquín que golpeaba el barro con desesperación y a pescadores que peinaron la costa hasta el mediodía. Encontraron una prenda infantil enredada en una red de pesca y un fragmento de diario donde alguien había tachado varias líneas con algo que olía a mar. El caos contenía voces. La señora del muelle jura que vio una silueta, dijo un testigo, y escuché una voz que decía mi nombre, murmuró otro. Los pescadores trajeron a tierra una pequeña caja de metal corroída con inscripciones que nadie pudo leer en ese momento. La escena de la orilla quedó registrada en una fotografía en blanco y negro que hoy parece desvanecerse, pero que muestra la línea irregular de la marea y una sombra en la distancia. Fue ese conjunto de pruebas materiales y testimonios el que transformó una ausencia en un misterio investigable. La investigación inicial siguió un curso lento y lleno de vacíos. El inspector Salinas tomó declaraciones en la comisaría, donde firmaron vecinos, empleados del muelle y familiares. Hubo al menos 8 diálogos documentados entre testigos y autoridades, que hoy se leen en el expediente. Diálogo 1. Inspector Salinas pregunta: ¿cuándo la vio por última vez? Y Joaquín responde: anoche, en la cena. Diálogo 2. Lidia dice: ella salió a la orilla a trenzar conchas. Y el inspector replica: ¿alguien la acompañó? Diálogo 3. El pescador Tomás afirma: vi una luz que no era de vela. Y el inspector anota: ¿describe la luz? Diálogo 4. Catalina, vecina del muelle, dice: oí una cancioncilla. Y Salinas responde: ¿qué decía la letra? Diálogo 5. Marcos asegura: había pisadas que se perdían entre la espuma. Y el inspector pregunta: ¿huella de quién? Diálogo 6. Doña Marta muestra una carta, y el asistente pregunta: ¿es anónima? Diálogo 7. Un joven del astillero afirma: vi a Antonieta caminar hacia el muelle, y el inspector le exige: sea preciso con la hora. Diálogo 8. El sacerdote padre Ramiro declara: la mujer tenía miedo del mar, y Salinas responde: ¿qué le dijo a usted? Diálogo 9. Un comerciante, Andrés, comenta: alguien pidió telas azules a nombre de Antonieta, y el inspector pregunta: ¿quién firmó? Diálogo 10. Lidia vuelve a hablar: la caja de conchas olía a cloro, y el inspector anota inquieto: mostraremos la caja al forense. Cada intercambio aportó nombres, horarios y contradicciones que luego se convertirían en pistas y en dudas a la vez. En los archivos aparece una carta original fechada el 1 de septiembre, que habla de una deuda y de un compromiso sobre el muelle, un recibo de compra de telas azules y un breve pasaje del diario personal de Antonieta, donde se lee, apenas legible: la marea llama y yo debo escuchar. Las pistas iniciales se cruzaron con explicaciones prosaicas y con teorías que iban desde la fuga hasta el secuestro. Un primer laudo rudimentario, fechado el 20 de septiembre, descartó lesiones físicas, pero no ofreció certeza sobre la desaparición. Se hallaron en la playa conchas raras, no matching con la fauna local común, y un collar de nácar que pertenecía a la familia. Aparecieron también cartas de un tal profesor Ortega, enviadas desde la Universidad Portuaria, pidiendo acceso a restos de naufragios cercanos. Se entrevistó a un marinero que afirmó haber rescatado de las redes un libro con páginas aladas. La hipótesis de un naufragio antiguo cobró fuerza cuando en un recibo de la aduana se encontró la mención de una entrega de muebles provenientes de un barco hundido, fechada en 1889. La participación de autoridades superiores llegó con la llegada del perito médico forense, quien describió la caja metálica oxidada y tomó muestras de arena para análisis.
En los documentos de la época hay al menos 7 cartas cruzadas entre la comisaría, la oficina del puerto y el archivo municipal solicitando búsquedas adicionales, una señal de que la casuística del suceso empezó a requerir recursos externos. Entrevistas con vecinos añadieron matices. Algunos afirmaron haber visto a Antonieta conversar con un hombre alto cerca de las gradas del muelle. Otros dijeron que ella tenía una extraña fascinación por una estrella de 5 puntas dibujada en una concha. Mientras tanto, en la prensa local se publicaron hipótesis que vinculaban la ausencia a ritos antiguos practicados por grupos que recolectaban objetos marinos para propiciaciones. Entre papeles oficiales y rumores, la investigación inicial dejó un mapa de hechos incompletos que pedía nuevas lecturas. Con el paso del tiempo, investigadores y curiosos escarbaron los archivos a la búsqueda de conexiones históricas. Emergieron 2 líneas que rescataron el pasado de la costa. Por un lado, la memoria de un naufragio ocurrido en 1847 y por otro, la referencia a un grupo de tradición marinera que practicaba ofrendas con conchas a la orilla para calmar tormentas. Se recuperó un diario del siglo XIX en el que una mujer anónima mencionaba la canción que atrae hacia el agua, y en un informe de un antiguo capitán se hablaba de objetos no identificados rescatados de la proa. Los académicos reaccionaron con escepticismo y con curiosidad. El profesor Ortega redactó un informe donde proponía analizar los objetos con métodos emergentes y buscar correspondencias iconográficas entre los dibujos de conchas encontrados y símbolos marineros de comunidades insulares. Surgieron además teorías antropológicas que relacionaban la recolección de conchas con rituales de duelo y con la memoria de marineros perdidos. Se halló un fragmento de mapa en el archivo municipal que mostraba una marca en la zona del muelle, fechada en 1860, con una nota que decía «lugar de llamado». Un arqueólogo local, nombrado por las autoridades, encontró en las profundidades cercanas restos de madera con clavos que coincidían con la época del naufragio de 1847. Documentos de la Biblioteca Regional mencionaban una mujer que en 1880 fue referida como la guardiana de conchas, y una carta dirigida a doña Marta, escrita en 1905, aludía a la presencia de voces que no respetaban las mareas. Estas piezas históricas empezaron a ensamblar un tablero donde el pasado marítimo y la presencia de prácticas rituales podían explicar parte de las coincidencias materiales halladas en el presente de la investigación. A medida que la historia se transformó en leyenda, la comunidad aceptó variaciones del relato y las prácticas sociales cambiaron. Surgieron avistamientos posteriores, relatos de luces y de figuras que caminaban sobre la espuma. En los años siguientes al suceso, al menos 4 desaparecimientos menores se localizaron en circunloquios cercanos, todos con un patrón compartido: objetos marinos fuera de lugar, huellas perdidas en la arena y relatos de canciones que nadie pudo transcribir con precisión. La tradición local fue adoptando medidas protectoras. Algunos moradores formaron rondas nocturnas, otros colgaron amuletos en las puertas hechos con conchas perforadas, y un grupo de mujeres, lideradas por Catalina, inició vigilias frente al muelle en noches de luna nueva. Nombres aparecieron repetidos en la tradición oral: el pescador Tomás, la maestra Elisa, el joven Andrés que cuidaba la lampistería y que luego se convirtió en testigo clave, y padre Ramiro que oficiaba misas por las almas de los desaparecidos. Los turistas comenzaron a evitar cierto tramo de playa y la municipalidad colocó una señal discreta pidiendo respeto por la zona, lo que alimentó la sensación de que algo había cambiado en el tejido social. Hubo además relatos de niños que encontraban conchas con marcas en forma de letra y de ancianos que aseguraban haber oído la misma canción que Antonieta silbaba. La leyenda creció en radio y en corrillos, y con ello la presión para reabrir la investigación cada vez que surgía un nuevo hallazgo o una nueva desaparición. Décadas más tarde, se emprendieron investigaciones modernas que aplicaron técnicas científicas inexistentes en 1912. Un equipo de peritaje local solicitó imágenes de sonar para mapear el fondo frente al muelle, y se realizaron análisis de laboratorio sobre fragmentos de madera y del broche de nácar. La descripción técnica del procedimiento de sonar fue documentada cuidadosamente. Se utilizó un equipo de ecosonda multifrecuencia para trazar un perfil batimétrico, con barridos laterales y retroproyección de pinks. Los datos fueron procesados en software de modelado para distinguir anomalías en el lecho marino y así identificar restos de estructuras antropogénicas. El informe técnico, conciso pero contundente, mencionó una sombra lineal y un montículo de objetos que correspondían a patrones de naufragio.
Paralelamente, se realizó un protocolo de análisis del material orgánico mediante pruebas de espectroscopía que detectaron residuos de barniz antiguo y fibras textiles con pigmentos azules compatibles con pinturas del siglo XIX. En términos de genética, se llevó a cabo una extracción de ADN mitocondrial de restos orgánicos adheridos al broche. Los procedimientos de control incluyeron la reducción de contaminantes, controles negativos y la comparación con muestras de la línea familiar en el archivo municipal. El resultado fue inconcluso, pero sugirió una posible relación materna con individuos enterrados en tumbas antiguas del cementerio local. Esta combinación de sonar, datación y genética aportó nuevas pistas, pero abrió también controversias sobre la interpretación científica frente a las narrativas culturales. En la fase de investigación moderna, se dialogó mucho entre científicos escépticos y creyentes locales. Hubo al menos 3 momentos de máxima tensión que marcaron el clímax de la reapertura investigativa. Momento de tensión 1, cuando el equipo de buzos llevó a la superficie una caja metálica corroída que contenía fragmentos de telas y una carta parcial. El hallazgo provocó reacciones encontradas en la comunidad y entre especialistas. Se describió el momento con precisión. Buceadores respirando con dificultad, la visibilidad reducida, una corriente que movía la cámara en el agua y el hálito metálico del óxido. La comunidad esperó fuera del muelle mientras los objetos eran limpiados, y hubo llanto cuando se identificó una puntada familiar en la tela. Momento de tensión 2, la filtración de una fotografía al periódico local que mostraba un rostro en la espuma. La imagen desató teorías de acusaciones de manipulación. Técnicos del archivo confirmaron que la fotografía era contemporánea a la original, pero adujeron que alguien pudo haber pegado un fragmento posterior. Hubo discusión pública y amenazas entre vecinos que creían poseer la verdad. Momento de tensión 3, cuando una prueba de laboratorio arrojó un resultado parcial de ADN que coincidía con la línea materna de los Cavalcante, lo que motivó una exhumación controlada. La exhumación fue un procedimiento emocionalmente cargado. Familiares y autoridades observaron mientras peritos extraían material para análisis, con olor a tierra revuelta y una sensación de claustrofobia colectiva. Cada uno de estos momentos produjo debates, papeles administrativos y enredos judiciales que requirieron medidas cautelares. A lo largo del proceso, hubo detalles técnicos que merecen explicación para contextualizar los resultados. El estudio de datación por carbono de los textiles se realizó ajustando la curva de calibración regional para evitar desviaciones debidas a la dieta marina de la población, y se aplicaron controles de laboratorio para evitar contaminación por hidrocarburos. En términos de arqueología subacuática, las dragas fueron utilizadas con precaución para no destruir contextos, y se documentó cada pieza con fotografía y registro georreferenciado. Estos protocolos redujeron la incertidumbre, pero no la eliminaron. Además, se encargó un laudo pericial donde un conservador describió el broche de nácar como tallado con una técnica consistente con manufactura a finales del siglo XIX, y la inspección microscópica detectó residuos de un barniz compuesto por aceite y resinas comunes en la época. La suma de procedimientos técnicos elevó el caso de leyenda a objeto de investigación interdisciplinaria. Con el avance de la investigación moderna, aparecieron nuevos testimonios y aparecieron personajes que habían permanecido en los costados del relato. Entre ellos se nombraron a Joaquín, todavía vivo en algunos testimonios tardíos, a Lidia, que conservara por años una de las conchas, a Catalina, que organizó las guardias, a padre Ramiro, que dejó cartas pastorales, a Marcos el aprendiz que se fue del pueblo, a Tomás el pescador, a Andrés el lampista y al profesor Ortega, quien sistematizó documentos en un cuaderno. Cada uno tuvo un papel social y una acción concreta en distintas etapas. Unos colaboraron con archivos, otros aportaron objetos y algunos guardaron silencio por miedo. Su presencia humana fue esencial para que la historia no quedara reducida a documentos fríos. Su emoción y su memoria tejieron la dimensión social del caso. En el canal del archivo municipal se guardaron declaraciones verbales que recogen tonos, pausas y lamentos que no aparecen en la escritura. Esas voces transmitieron la sensación de que algo había resonado mucho más alto que la ausencia física. A nivel de repercusiones sociales, el caso transformó prácticas y produjo cambios concretos. La municipalidad aprobó una ordenanza que reguló el acceso nocturno a la franja costera en noches de luna nueva, y se creó un pequeño museo local donde se resguardan las piezas empotradas.
Familias que vivían del turismo vieron reducida su afluencia en ciertos meses y algunos pescadores cambiaron sus rutas de pesca. Se inició también una discusión sobre la conservación del patrimonio subacuático, que derivó en colaboraciones entre la Universidad Regional y las autoridades portuarias. En la esfera cultural, el misterio de Antonieta inspiró canciones y relatos que circulaban en la radio y en pequeñas hojas impresas. La leyenda se convirtió en marca identitaria. Algunos negocios adoptaron la imagen de una concha estilizada y en los festivales se hicieron ofrendas simbólicas. No obstante, la vida cotidiana siguió, con una nueva prudencia por parte de quienes vivían cerca del mar. Un mes después de la reapertura investigativa, la comunidad vivió una mezcla de alivio y temor. Se publicaron informes preliminares y se organizó una reunión en la sala de la alcaldía donde se mostraron fotografías y se explicó el protocolo de trabajo. Los familiares tuvieron acceso a algunas pruebas y se inició un proceso de acompañamiento psicológico para quienes participaron en la exhumación. El turismo se mantuvo expectante pero controlado. Surgió un debate íntimo sobre la pertenencia de los objetos. Algunos pedían que las piezas quedaran en manos del museo local, otros reclamaban restituciones a las familias. En esta primera fase se discutió también la posibilidad de que los hallazgos reabrieran casos de personas desaparecidas en la década siguiente. La comunidad pareció respirar, aunque con la sensación de que la verdad seguía escondida entre olas y archivadores. Se organizaron rondas de vigilancia en la playa y se colocaron nuevas señales informativas. La gente empezó a contar relatos más amplios, descifrando coincidencias que antes parecían sueltas. 3 meses después, el clima se tensó otra vez con filtraciones y disputas por los resultados. Algunos medios publicaron teorías que vinculaban la desaparición a prácticas rituales antiguas, y académicos ofrecieron seminarios sobre memoria y mar. El hallazgo de una nueva concha con marcas similares a las anteriores generó interés internacional y la visita de investigadores externos. Se revalorizaron los archivos municipales y la biblioteca recibió investigadores que consultaron notas manuscritas olvidadas. Surgieron debates éticos sobre la intervención científica en sitios sensibles y sobre el derecho de las comunidades a narrar su propia historia. En lo local, hubo una corriente que buscó resignificar la leyenda como patrimonio cultural intangible, mientras que otra exigió que los procesos judiciales siguieran su curso para esclarecer responsabilidades humanas. La tensión entre ciencia y tradición se hizo visible en reuniones públicas, pero también se produjo un acercamiento colaborativo que permitió catalogar nuevas notas. Piezas con criterios museográficos. 6 meses después, la investigación había consolidado varios hallazgos pero mantenía preguntas sin respuesta. Un informe final parcial juntó evidencias documentales, análisis técnicos y testimonios y presentó hipótesis plausibles sobre la pérdida de Antonieta. Se reconoció que parte del misterio residía en la superposición de prácticas culturales antiguas con hechos materiales y acciones humanas concretas. A nivel comunitario, la municipalidad implementó un programa de memoria que incluyó talleres con jóvenes sobre preservación costera y la restauración de la fachada del museo. La historia de Antonieta se enseñó en escuelas locales como ejemplo de cómo el pasado puede influir en decisiones del presente. Sin embargo, el informe cerró con una invitación a la prudencia. No todo puede quedar reducido a una sola explicación, y la comunidad debía mantener abiertas las vías de investigación. El relato siguió vivo en las voces de quienes aún creían haber oído una canción a la orilla y en las conchas que, cada tanto, aparecían con marcas que nadie podía explicar por completo. Hoy, cuando uno camina por la franja de arena donde todo ocurrió, siente todavía el olor del mar mezclado con la memoria. Las conchas siguen siendo el leitmotiv del lugar, aparecen en relatos, en vitrinas y en manos de los niños que juegan sin saber la densidad de esos objetos. El archivo municipal guarda diarios, cartas, la caja metálica corroída, el broche de nácar y una fotografía con la sombra en la espuma. Hay pruebas científicas que apuntan a conexiones temporales y materiales, y hay relatos orales que mantienen abierta la pregunta sobre lo inexplicable. Si algo queda de esta historia, es la lección de que las costas no solo alojan barcos y redes, sino también recuerdos que no desaparecen con la marea. Si en tu ciudad alguien escucha una canción lejana o encuentra una concha con un dibujo extraño, anótalo y compártelo.
Inscríbete en nuestra comunidad para seguir investigando archivos y preservando memorias. Porque algunas puertas, una vez abiertas, cuestan caro para ser cerradas y algunas historias, como la de Antonieta Cavalcante, continúan llamando desde la orilla. Si conoces algo parecido, cuéntalo en los comentarios y no olvides suscribirte para que podamos seguir buscando juntos.